Este, Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo se escuchan? Bien, Muy bien. Bueno, entonces, pues yo creo que hoy toca como la vez pasada. El internet no anda muy bien por acá, pero bueno, eso no nos va a detener, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es el mensaje, ¿verdad? Como dicen por ahí, es el mensaje, no el mensajero, ¿verdad? Entonces, el poder de las palabras, ¿verdad? El poder me refiero al efecto. Al efecto que tiene, ¿verdad? En nosotros cuando nos decimos algo y cuando nos decimos algo viene de diferentes, se puede presentar de diferentes maneras, ¿verdad? En cómo estamos tomando las cosas que de repente pues vienen del exterior o qué nos estamos diciendo cuando fallamos, ¿verdad? O de qué nos estamos convenciendo también, qué estamos creyendo y qué estamos asimilando como una verdad de nosotros, ¿verdad? Entonces, acuérdense que las palabras solamente son un medio, pero realmente las palabras sirven para comunicarnos, para poner una idea, ¿verdad? Ahora, para poner ideas en nuestra mente, pues no solamente es necesaria la palabra, sino que pues por medio del pensamiento también, ¿verdad? Cuando nosotros estamos convencidos o convencidas, este, acerca de algo, ¿verdad? Acuérdense, las palabras solamente un medio, pero cuando usted ya está pensando algo en concreto, pues ya está colocando pensamientos, ¿verdad? En la mente. Entonces también vamos a hablar al respecto, ¿va? Acerca de eso. Y pues vamos a comenzar con los textos base, ¿va? Que yo les voy a dictar solamente para tener el contexto bíblico acerca de este tema, para que pues usted vaya asociando. eh, este contenido con lo que la palabra de Dios pues nos quiere decir, ¿verdad? Por medio de las escrituras. Ya usted sabe, ya ha escuchado que en las escrituras se mencionan algunos textos acerca de las palabras, acerca de la lengua, ¿verdad? El peligro y las consecuencias acerca de utilizar incorrectamente las palabras. Pero poco se dice de lo que nos decimos a nosotros, ¿verdad? Las convicciones equivocadas que tenemos nosotros para nosotros. Y lo importante de esto es que a partir de ahí se genera la forma en que empezamos a operar en la vida, ¿verdad? Porque acuérdese, la manera en que usted se desenvuelve en la vida tiene mucho que ver con lo que usted cree de sí mismo, ¿sí? Nosotros tenemos una sola Biblia, unas solas escrituras, tenemos la bendición, ¿verdad? Aunque puedan cambiar en idioma y todo esto, pues tenemos una sola palabra de Dios que son las escrituras, pero aún así estamos expuestos a que nuestra mente empiece a desvariar, a pensar otras cosas, a que se pierda un poco. Por X o por Y, por diversas circunstancias, puede que estemos pasando por situaciones complicadas que nos hacen entender las cosas de una manera diferente, y a diferente me refiero incluso a niveles en donde ya nos empieza a perjudicar. ¿Sí? Entonces, hay un especial cuidado que tenemos que tener acerca de cómo nos estamos tratando, ¿verdad? ¿Qué tipo de trato nos estamos dando? Y aquí es donde muchos nos equivocamos, ¿verdad? Aquí es donde hay una piedra de tropiezo muy grande que a veces no se le saca mucho la vuelta, ¿verdad? Y ahí estamos fallando y fallando y fallando en la misma cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para dejar de tropezar con la misma piedra hay que entender esa piedra. Hay veces que sabemos que estamos tropezando, pero no hemos entendido esa piedra. Y sucede por diversas circunstancias. A veces nosotros mismos somos los que estamos poniendo esa piedra, ¿verdad? Y no nos estamos dando cuenta de la conducta que estamos teniendo nosotros mismos, pero sí entendemos el efecto que no queremos tener en nosotros. Sin embargo, al querer cambiar, mejorar, a veces está complicado, difícil, porque no estamos entendiendo algunas cosas. Y vaya, no todo se entiende fácil. ¿Sí? Hay muchas cosas en la vida que no es fácil de entender, no es fácil de comprender. Pero bueno, hacemos el esfuerzo de profundizar en ello y tratarlo de desembarañar y ver también qué nos dicen las escrituras al respecto. Entonces, hay muchas maneras de errar,
en algo que no comprendemos. Esto solamente es una, ¿va? Pero representa eh, un punto muy importante, ¿verdad? Porque acuérdense, uno como ser humano, creo que ya se lo comenté, ya se los comenté anteriormente, ya se los había compartido, existe algo llamado reprogramación, ¿sí? La programación y la reprogramación existen, ¿verdad? Usted conoce las memorias USB, ¿verdad? Que son para guardar memoria. Se puede borrar lo que hay dentro y se puede almacenar cosas nuevas. Conoce los cassettes, ¿verdad? Los cassettes, los discos, los CD, eh, lo que usted haya utilizado ¿verdad? Para guardar música, información, películas. Sabe que se puede grabar información y se puede borrar, ¿verdad? Bueno, la mente humana funciona también de esa manera. Almacenamos información y podemos también extraerla, ¿verdad? Podemos cambiarla y poner algo que realmente nos sea de utilidad, nos ayude a vivir de una mejor manera. Hay veces que estamos llenos de información que no nos permite desempeñarnos y desenvolvernos de la mejor manera en la vida. Y eso conlleva que estemos cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Porque hay veces que decimos y nos quejamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que pues ya van varias veces que cometemos el mismo error y no nos estamos dando cuenta que está sucediendo. Bueno, pues es que estamos programados de una manera en que nos hace cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucede esta programación? Bueno, de muchas maneras, ¿verdad? El autoconvencimiento es una de ellas, ¿sí? Acuérdese, de lo que usted se convence, pues es lo que usted va a traer dentro, ¿verdad? Dice las escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que lo que traigamos dentro, pues es lo que vamos a externar, es lo que vamos a decir y es lo que vamos a hacer. Entonces, grábeselo bien, usted es lo que piensa, lo que está pensando, lo que le gusta pensar y lo que sabe pensar, ¿sí? No podemos ser algo diferente porque pues ese es nuestro contenido, es lo que hemos buscado, es lo que nos hemos apropiado y es lo que hemos permitido y lo que hemos incorporado, ¿verdad? Entonces, me preguntará entonces, bueno, ¿cuáles son estas maneras de incorporación? Pues mire, hay muchas maneras, puede que a usted le estén diciendo algo y usted lo crea, así, ¿verdad? Simple puede ser tanto como algo bueno como algo incorrecto también. El ejemplo que usted le puedan dar, ¿verdad? El ejemplo de modelado ¿verdad? En el transcurso de su infancia, de su desarrollo y su crecimiento. Acuérdese que todo se va ahí al cerebro y se almacena principalmente en el neurocórtex, se le llama, ¿verdad? Que es la capa superficial del cerebro. Ahí se almacenan pues muchos recuerdos, ¿verdad? Y conductas que quedan pues demasiado arraigadas y enraizadas. La otra en donde usted tiene mayor control, que es la que yo le quiero compartir, pues es en lo que uno se dice a sí mismo, porque tiene un gran efecto. Acuérdese, ¿cuál es el punto de partida para que esto funcione? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el precursor? Eh, es la sugestión, ¿verdad? Si sabe lo que es la sugestión es un proceso en donde podemos influir en el contenido de nuestra mente, ¿verdad? La sugestión es una manera de autoconvencernos, ¿verdad? La sugestión es un proceso en donde repetidamente vemos algo, escuchamos algo, se queda grabado en nuestra mente, ¿va? Uno mismo puede autosugestionarse, ¿va? Así como se puede sugestionar de cosas exteriores, en donde puede que sucedan cierta clase de impresiones. Acuérdese que ya habíamos hablado de las impresiones mentales, ¿verdad? Y por las impresiones puede surgir cierta sugestión, ¿verdad? Pero aquí el punto al que queremos llegar es a la autosugestión. La autosugestión es un proceso de aprendizaje, es un proceso de modelamiento y es un proceso de programación, ¿verdad? Pero también puede ser un proceso de reprogramación. Esto es biológico, esto es natural, así Dios hizo las cosas. Es lo que se ha descubierto. Acuérdese que Dios crea y el hombre pues intenta descubrir. Todos los intentos
que se han hecho para descubrir los procesos de la mente, pues yo creo que es la punta del iceberg, ¿verdad? Y, y nos hemos dado cuenta, y también parte de la escritura nos habla acerca de esto, que hay maneras de programarnos, ¿sí? Aquí el detalle es que ya lo hemos hecho, malamente de manera inconsciente, porque acuérdese, las cosas se pueden hacer de manera consciente y de manera inconsciente. Puede que algo esté sucediendo en donde usted se está dando cuenta o algo esté sucediendo en donde usted no se está dando cuenta. Acuérdese y grábeselo bien. El hecho de que usted no se dé cuenta no significa que las cosas no sucedan, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo dentro de usted y usted no se esté dando cuenta. Incluso puede que usted se esté reprogramando o programando sin que usted se esté dando cuenta, usted siendo consciente acerca de ello. Y hay que tener especial cuidado porque ¿qué es lo que estamos dejando pasar en nosotros? ¿De qué manera estamos aprendiendo de la vida, de las escrituras, de la verdad acerca de nuestro Dios, acerca de lo que queremos ser? ¿Cómo estamos creando esa mejor versión de nosotros mismos? Si queremos y aspiramos a la santidad, a mejorar, a la perfección, pues de qué manera lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué cosas estamos dejando pasar cuando estamos quitando ciertos filtros, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Lo que uno dice hacia los demás y lo que nos decimos hacia nosotros. Empezamos acerca de lo que nos decimos a nosotros. ¿Cómo sucede que yo me diga algo, ¿verdad? Bueno, ahí tiene que ver mucho con la autopercepción, ¿verdad? ¿Cómo se está percibiendo usted misma? ¿Qué es lo que cree de usted misma? ¿Qué convicciones tiene acerca de usted? ¿Qué ideas tiene acerca de usted? ¿Y cuáles son sus limitantes, ¿verdad? ¿Cuáles son sus limitantes mentales? Realmente a veces que nos ponemos límites nosotros mismos. Y estos límites uno es quien los pone, ¿verdad? En base a las creencias que está creyendo usted de usted mismo acerca de sus capacidades, de sus virtudes y de sus facultades. Porque aquí yo creo que le van a hacer la pregunta en este momento, ¿hasta dónde abarca el efecto de la autoconvicción? Y hermana mía, déjeme decirle que esto es demasiado profundo, demasiado profundo. Abarca absolutamente todo, todo. Nuestra autoimagen, nuestras capacidades, la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que percibimos las dificultades, la forma en que afrontamos las dificultades y la manera, o el nivel de resistencia que podríamos tener en las adversidades, ¿sí? Entonces, de aquí se derivan muchas cosas muy importantes. Que fallemos o no fallemos tiene mucho que ver con esto. Que podamos soportar o no podamos soportar tiene que ver con esto. Que seamos fuertes o no tiene que ver con esto. Que tengamos ciertas capacidades también tiene que ver con esto. Y más allá, el mismo cuerpo puede tener sí o no ciertas facultades dependiendo del tipo de programación que estamos teniendo, en base a las convicciones que estamos nosotros almacenando. Entonces, si usted se da cuenta, abarca muchísimo, demasiado, porque acuérdese, usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el cuerpo? Acuérdese, la mente y cuerpo están conectados, no están aislados uno del otro. Mente y cuerpo están totalmente conectados. Lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo, lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente. Si en usted hay convicciones limitantes, su cuerpo va a responder, ¿sí? ¿Qué es le doy un ejemplo muy sencillo, que es la hipocondria? O sea, lo que es la hipocondria, alguien que cree que siempre está enfermo, ¿verdad? ¿Qué es la somatización? Alguien que ya está enfermo por lo que cree, ¿verdad? Alguien que está suficientemente convencido de que está enfermo, se enferma. Así de sencillo, ¿verdad? Alguien que cree que siempre se tiene que estar enfermando va a vivir con todos esos síntomas toda su vida. Incluso puede desarrollar enfermedades. He escuchado por ahí el embarazo psicológico, que pues a fin de cuentas no están embarazadas, ¿verdad? Pero tienen todos los síntomas. Increíble.
¿sí? Tienen todos los Sí, síntomas. Eh, hemos sabido, hemos sabido de pacientes con alergias muy graves a ciertas cosas que cuando son expuestos a estos elementos de manera artificial desarrollan las alergias. Por ejemplo, una alergia a las flores, por así decirlo, ¿verdad? Y se han hecho estudios con pacientes con alergias muy fuertes. En el caso de las rosas, se les ha presentado esas rosas artificiales, ¿verdad? Plástico, como tal, pintura y plástico, y desarrollan exactamente el 100% de las reacciones, de los síntomas y signos de una alergia fuerte frente a algo que no es natural, frente a algo que no es como tal una rosa. Acuérdese que los elementos de cada cosa que generan alergia, pues es por lo que contiene cada cosa, ¿verdad? Por las esporas, el olor y las moléculas, ¿verdad? Y las partículas a los que no podemos exponer, pues eso es lo que genera ciertos síntomas. Pero no puede suceder en algo artificial. Si le están mostrando una foto, ¿verdad? Y está desarrollando alergia por la foto, quiere decir que hay cosas dentro que lo están provocando y que no está todo en el exterior. Sorprendentemente, hay reacción, hay reacción, ¿verdad? Increíblemente. Entonces usted puede que ya esté conectando algunas cosas y todo tiene que ver también, bueno, más bien recordando que es el grado de convencimiento, ¿verdad? El grado de convicción. Y acuérdese que a eso llega todavía el miedo, el temor que nos hace más vulnerables. Y ahí es cuando empezamos a perder el control y empezamos a perder el dominio propio. Si usted pierde el dominio propio, va a dejar que las convicciones hagan lo que tengan que hacer y hagan lo que quieran. Y ahí es donde empiezan a desfasar y a desorganizar todo el cuerpo y toda la mente, porque le estamos permitiendo a las convicciones que se empiecen a ejecutar de manera automática. Esto ya hay que detenerlo. Si queremos pensar de una manera diferente, debemos de tener el control y tomar el control y tomar las riendas y no permitir que estemos funcionando de manera automática, de manera inercial, ¿verdad? Solamente por inercia, por, eh, como reactivos, ¿verdad? Sino como personas pues que quieren tomar el control, o cristianos que queremos tomar el control en el sentido de un dominio propio para saber y poder desempeñarnos como cristianos, que podemos tener el control en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras convicciones y la forma en que nos desenvolvemos, porque mucho de lo que necesitamos para poder soportar las pruebas tiene que ver con esto, porque a veces vienen las pruebas y estamos, o más bien nos convencemos de que no vamos a poder, o de que no es posible, o de que todo está mal, ¿verdad? Y estas convicciones, pues, malamente nos llevan a fallar en las pruebas y a no pasarlas, y a no vencer las dificultades, y nos vamos para abajo, y otra vez para abajo, y otra vez para abajo, porque estamos bien convencidos a veces de que no podemos, ¿verdad? Y bueno, referente a las palabras, es lo que alimenta estas convicciones. ¿Qué palabras? Bueno, usted ya se está imaginando qué tipo de palabras. Acuérdese, el pensamiento es una cosa, es el resultado, ¿verdad?, de la actividad mental, pero también es el resultado de una palabra puesta. Por acuérdese, cuando hay una palabra, le sigue una evocación. Ponga mucha atención a todo esto para que no se le vaya a perder el hilo. Pues es bien importante que usted vaya conectando cada cosa y cómo sucede. Si yo le digo la palabra manzana, yo no creo que usted esté pensando en un plátano. Si yo le digo la palabra casa, pues no creo que esté pensando en otra cosa, ¿verdad? A lo mejor, si yo le digo casa, usted va a formular en su mente la imagen de la casa, la cual usted ha estructurado, ¿verdad?, cuando hay una referencia a una casa. Si yo le digo piano, bueno, usted ya determinará cuál es la imagen del piano que más está sujeta a el diseño mental que usted tiene sobre el piano.
Si yo le digo perfección, pues usted ya sabrá qué hay en su mente, ¿verdad? Luz, esplendor, ¿verdad? La Biblia, y no sé. Si yo le digo cielo, bueno, usted ya sabrá cómo se lo imagina, con nubes y nubes, azul, resplandeciente, ¿verdad? Usted ya sabrá. Si yo le digo Dios, si yo le digo Biblia, si yo le digo amor, paz, paciencia, misericordia, pero ¿qué tal si yo le digo maldad, enemistad, envidia, torpeza, maldición, egoísmo, sufrimiento, dolor, miseria, pobreza? ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo se sintió primero cuando yo le dije algunas palabras, pues que nos gusta mucho escuchar porque son elevadas, ¿verdad? Están en otro plano, ¿verdad? Están en otro nivel. Pero ¿qué sintió cuando hubo ese cambio de estructura, ese cambio de percepción y empecé a hablar algunas palabras muy diferentes, totalmente contrarias? Hubo un cambio muy significativo ahí. En todas las palabras que acaba de mencionar, usted, de cierto modo, era automática, era inconsciente quizás, hubo una imagen, ¿sí? Y no solamente hubo una imagen, sino que también hubo un sentimiento y una emoción, aunque sea efímero, y aunque sea por medio de un microsegundo, algo en usted se empezó a generar. Si yo le digo la palabra perdón, si yo le digo la palabra amor, paz, perfección, bueno, ya usted generó una imagen, un sentimiento y una emoción. Y eso ya hizo algo en su cuerpo, ¿eh? Ahí es donde ya estamos entrando al meollo del asunto. Eso ya hizo un efecto en su cuerpo. Grábeselo bien. Entonces, por lo tanto, en usted ya se empezará a mover varias cosas de manera sutil. Y aunque sean imperceptibles, son muy importantes porque ya está generando cambios dentro de usted. Antes de que yo le dijera estas palabras, usted estaba en cierta condición. Cuando yo le digo estas palabras, cambia la condición. Si yo le digo, hermana, usted se ve muy bien con ese peinado, qué inteligente es usted, qué responsable es usted. Yo veo, hermana, que usted ha cumplido muy bien con la palabra de Dios. Usted es un ejemplo a seguir. ¿Qué se siente? ¿Verdad? Y empiezan a suceder cosas adentro de uno, en la mente y en el cuerpo, y el cuerpo empieza a reaccionar de acuerdo a lo que está sucediendo en la mente. Se generan las endorfinas, las serotoninas y bueno, estos químicos que hay en el cerebro que nos hacen sentir bien. Pero ¿qué tal si yo le digo, hermana, estamos mal, está pasando algo malo, estamos equivocados aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La cosa está mal aquí. Bueno, ya por no decir algo más, pero vaya, estoy entrando a un cambio de percepción, ¿sí? Claro, en todo esto hay mucha profundidad. Hay niveles en donde usted ya sabe, ¿verdad? Cosas que escuchamos de repente. Alguien que no anda muy de buenas o con la mejor intención viene y nos dice algo muy negativo, peor, mucho peor y muy lejos de lo que yo le estoy diciendo, y nos lleva a niveles de sensación todavía muy diferentes, muy significativos, muy cambiantes y muy toscos. Entonces, mientras peor sea, ¿verdad? La connotación de la palabra, ¿verdad? Y la manera en que nosotros estamos asociando estas palabras, mayor es el efecto. Porque claro, en todo esto podemos poner un filtro, pero eso ya es una cuestión de dominio propio. Sin embargo, pues en nuestra condición, una persona normal, pues te agarra todo, ¿verdad? Nos quedamos con todo. Y a veces no ponemos ese filtro y nos quedamos con todo. Es como si le ofrecieran a usted un vaso de veneno enfrente y usted decide simplemente tomarlo y beberlo. Eso es lo que sucede cuando alguien viene con algo negativo y nos empezamos a sentir mal, porque hemos decidido consumir ese veneno cuando podemos tener la libertad de decir, no me quedo con eso, no lo acepto, esto no me sirve. Si no me sirve, ¿por qué lo voy a agarrar? Si no me sirve, ¿por qué lo voy a ingerir?
Si no me es útil a mí para servir al Señor, ¿por qué me lo voy a quedar? ¿Por qué lo voy a hacer parte de mi vida? ¿Acaso no es incoherente? ¿Acaso no es eh, innecesario esto? Pero malamente e inconscientemente, pues aceptamos muchas cosas que no nos sirven, ¿verdad? Ok, eh, cuando usted se dice, no puedo, soy torpe, no tengo las fuerzas, no tengo el valor, no tengo el talento, la habilidad, no tengo la inteligencia necesaria, bla, 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 que este, que el otro, ya usted se está programando ahí y desde ese momento empieza la autosugestión. Y cuando empieza la autosugestión, a eso pues empiezan a surgir emociones y sentimientos también. Y empiezan a diseñar la estructura de su mente. Y se empieza todo a adaptar a eso que está diciendo. No, no es ninguna magia ni nada de esto. Simplemente es un proceso mental de algo que siempre sucede, ¿verdad? Algo que siempre está ocurriendo. Y es la explicación de muchas cosas que de repente traemos dentro, porque muchas veces nosotros nos hemos infringido eso por la manera en que nos estamos tratando. Entonces dirá, hermano, y si me digo lo contrario, bueno, ya empiezan a suceder otro tipo de cosas. Hay otros cambios ahí, porque acuérdese, si yo que le dije ahorita unas cosas, pues, que son beneficiosas, ¿verdad? Que nos gusta escuchar, y ya sintió usted algo dentro, también puede suceder cuando nosotros mismos, cuando usted misma se dice algo que realmente necesita. Cuando usted busca convencerse de algo que usted sí requiere para poder hacer las cosas mejor. Si usted requiere de fuerza, inteligencia, valor, habilidades, bueno, entonces oriéntese y voltee a adquirir pues este tipo de sugestión, ¿verdad? Porque pues es lo que necesitamos. Por acuérdese que todo este tipo de cosas empiezan a modelar la mente y la hacen trabajar de acuerdo a estos patrones. Son instrucciones que también podríamos decirlo de esa manera, instrucciones que le damos a la mente para poder funcionar. Entonces, funciona que nosotros mismos nos digamos este tipo de cosas, claro, porque si nos ha ido mal o si las cosas van mal, cuando nos decimos cosas incorrectas, si estamos de malas, si estamos de mal humor y estamos en una condición emocional muy deplorable y las cosas se ponen mal, pues por supuesto que a la inversa también puede suceder lo mismo. Puede haber un efecto a la inversa, ¿verdad? Quiere decir que cuando todo esto lo invertimos a algo que realmente sí necesitamos, ¿verdad? Porque mire, a veces somos muy buenos en programarnos para lo incorrecto, pero a veces dudamos al querer hacer las cosas de manera invertida y esto es un error fatal. O sea, ¿cómo vamos a estar más convencidos acerca de permitir cosas incorrectas que modelen nuestra mente y no tengamos la convicción de que podamos modelar nuestra mente para algo positivo? No, no puede ser. No puede ser que estemos muy convencidos de que solamente estamos destinados a estarnos programando de manera incorrecta. Es completamente eh, incoherente, ¿verdad? Es inconcebible convencernos de esto. Por eso es que estamos trabajando las convicciones. Eso es bastante importante. Eh, y aquí el punto es de cambiar de convicciones acerca de lo que estamos pensando de nosotros, que nos puede estar haciendo daño. No le estoy hablando de la fe, no le estoy hablando de las escrituras para nada. Estamos hablando acerca de estas pequeñas cosas que generan grandes problemas en la forma en que nos estamos tratando, en la forma en que usted se trata a usted, por los limitantes que se está poniendo. Si usted tiene ahí pensamientos de, de inutilidad, de pensamientos de fracaso y todo esto, y encima usted lo está diciendo, pues eso ya son instructivos que le está dando su propia mente. Y a partir de ahí empieza usted a vivir de acuerdo a esa manera en que usted está hablando. ¿Sí? Ahora, yo le dije acerca del proceso de lo que sucede en uno mismo. Lo mismo sucede hacia afuera para alguien.
Es el mismo proceso. También la persona empieza a generar ciertos cambios dentro de sí mismo. Y si la persona se lo cree, ya lo estamos programando. Por eso es que es tan terrible, difícil y complicado lo que sucede cuando alguien es piedra de tropiezo para alguien. Dicen las escrituras, piedra de tropiezo para los pequeñitos, ¿verdad? Los débiles. Quiere decir los que no tienen mucha facilidad de poner filtros. Por ejemplo, un niño, ¿verdad? Alguien débil en la fe, alguien que no tiene la fe muy cimentada. Si va uno y con las palabras lo empieza a desanimar, pues ya empieza a tomar estas palabras como una realidad. Se apropia de ellas y le empieza a programar su mente y empieza a vivir de acuerdo a eso que acaba de escuchar. Esa es piedra de tropiezo. La piedra sería la convicción de lo que uno les está haciendo que se convenzan, ¿verdad? Si la persona que está haciendo piedra de tropiezo habla hacia la persona que está atacando, le comenta ciertas cosas acerca de limitantes que le quiere poner ahí en un comentario equivocado. Obviamente la persona no tiene filtros. Bueno, es esa convicción que ya desarrolló es la piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces va a estar tropezando con eso. ¿Por qué? Porque ya se generaron limitantes. Si es una burla, es un sentimiento de desprecio, fueron, vaya, se trató de una expresión de rechazo, ¿verdad? De aislamiento, de discriminación y todo esto. Bueno, y la persona llega a creer que así son las cosas, entonces empieza a desarrollarlo como una realidad. ¿Sí me entiende? ¿Qué va a pasar? Que se está topando y se va a estar topando con esa realidad que acaba de, por así decirlo, válgame la redundancia, hacerlo real, ¿verdad? Donde se acaba de convencer que así son las cosas. ¿Por qué? Pues porque no tenía filtro, lo tomó y se apropió de eso. Entonces, pues la persona se desanimó y cada vez que quiera hacer las cosas bien, se va a topar con esa piedra de tropiezo, lo cual le va a impedir hacer las cosas de manera eficiente y de manera efectiva. Si alguien llegó a usted y le hicieron un comentario de desprecio, un comentario donde desacreditaban sus esfuerzos, su inteligencia, sus aptitudes, y usted llegó a convencerse de que hay cierta verdad en ello, ahí se generan esas piedras. Porque cuando usted vaya a querer caminar tranquilamente para hacer las cosas bien, va a tropezar con estas convicciones. ¿Verdad? Ahora, alguien puede hacer un intento de piedra de tropiezo, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos filtros correctos porque tenemos dominio propio, entonces no nos puede afectar. No nos puede afectar absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí es donde usted como hermana madura, fuerte, convencida, hecha y derecha, ahora ya no le llega a afectar realmente esto. Puede que alguien llegue y le diga algo y ya usted ya no la mueve, ¿verdad? Ya no hay emociones y sentimientos que se desaten tan fácilmente, porque como usted ya tiene dominio propio, entonces ya no pueden ser piedra de tropiezo para usted, ¿verdad? Pueden ser momentos bochornosos, ¿verdad? Momentos en donde pues hay que soportar y tener paciencia, pero ya no hubo un efecto en usted. Y usted, por lo tanto, ya no cambia su parecer, su conducta y su convicción y la forma de vivir la vida, ¿verdad? Para eso es muy importante el dominio propio, porque es como podemos poner un filtro para que esto no suceda y que no venga cualquier persona y nos haga disminuir nuestras capacidades por lo que diga. Y vaya, es algo que no podemos permitir, ¿verdad? Porque vaya, dicen las escrituras que pues piedra de tropiezo pues siempre van a venir, ¿verdad? Alguien va a llegar a su vida y le va a hacer un mal comentario, de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces tiene que ver aquí mucho, pues el tema que ya habíamos mencionado la vez pasada, acerca de las impresiones, que estamos permitiendo, que estamos dejando pasar, que estamos tomando como una realidad, a qué le estamos dando importancia y de qué nos estamos convenciendo. Ahora, cuando uno
eh, no tiene el cuidado acerca de lo que dice a los demás, estamos creando esto de lo que ya estamos hablando. Y esto es lo que sucede y lo que puede suceder en la otra persona también. Por eso es que es tan grave el aspecto de las palabras mal usadas. Por eso es que habla tan severamente la palabra acerca de las palabras mal usadas. Miren, ahí en Santiago capítulo 3 versículo 5 al 6 es ahí un texto muy conocido acerca de la lengua, ¿va? No la lengua física, sino que lo que puede, no solamente o exactamente la lengua física, sino lo que puede provocar, ¿verdad? Porque necesitamos la lengua para hablar, ¿verdad? Entonces, acuérdese, lo que hace la lengua son palabras, pero esas palabras van cargadas de precursores de información que se pueden estar generando en la mente de los demás. Una palabra mal dicha ya es un instructivo para la mente de la otra persona. Como yo le dije hace un momento, yo le dije la palabra árbol, ya ustedes tienen la imagen de la palabra árbol. Le digo la palabra perro, ustedes ya tienen todas la imagen de la palabra perro. O sea, un perrito por ahí, vean. Entonces, esa es una cuestión muy importante a observar. ¿Por qué? Porque tanto como puede ser un problema muy grave, también puede ser una, una forma muy importante también de educar y de enseñar, porque no todo está volcado a lo malo y lo negativo, claro que no. Estamos observando la parte negativa cuando hay inconsciencia, cuando hay maldad de por medio, pero existe la otra parte positiva que podemos aprovechar. Por eso es bien importante estudiar este tema, entenderlo, digerirlo. ¿Por qué? Porque podemos sacar provecho para hacer cosas mayormente positivas, con un efecto muy profundo. Y todavía cuando lo entendemos, tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos para hacer el bien, para hacer lo correcto. ¿Sí? Mire, ahí en Santiago capítulo 3 versículos 5 al 6 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjense lo que dice aquí, contamina todo el cuerpo, acuérdense, mente y cuerpo están conectados, ¿sí? Inflama la rueda de la creación. Mire, la profundidad de lo que puede hacer las palabras es inmensa. Mire, va mucho más allá de lo que yo le estoy diciendo en este momento. Porque si le está diciendo aquí el pasaje, inflama la rueda de la creación, ¿qué es la rueda de creación? ¿Sí sabe usted lo que es la rueda de la creación? Son todos los ciclos naturales de lo que debe de ser y que está funcionando en la creación de Dios. Todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Tienen un ritmo natural. La palabra mal dicha, la palabra equivocada, trastorna todos estos procesos. Ahora imagínese la rueda de la creación dentro de nosotros. Quiere decir, todos los procesos que deben de estar funcionando de manera natural son trastornados, son contaminados, inflamados. Cuando dice inflamada, acuérdense, ¿qué sucede cuando hay una inflamación? Hay una protuberancia irregular, hay algo que se salió de control, se salió de la norma, se salió eh, de las proporciones, ¿verdad? La inflamación siempre se va a referir a que hay algo que fue trastornado, algo que fue manchado, algo que fue contaminado, ¿sí? Y dice ahí, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿va? Cuando las cosas pues van mal, se están haciendo mal. Pero vaya, la lengua, las palabras pueden ser usadas también para cosas muy positivas, porque si aquí nos está mostrando que hay cosas muy negativas, acuérdese, hay muchas cosas que son muy negativas, una connotación equivocada, que cuando se invierten nos encontramos con cosas muy positivas, ¿sí? Bueno, esto sucede en el caso también de los procesos de la comunicación y de los efectos de una mala comunicación.
Los efectos de una mala comunicación es lo que nos está mostrando aquí en Santiago capítulo 3 versículo 5 al 6. Ahora, invierta todo esto. ¿Qué sucede si realmente usamos estos principios, estas facultades para el bien? Pues todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Si usted quiere crear efectos profundos, duraderos, significativos en su alrededor, las palabras son un recurso muy importante. Y más cuando sabemos lo que hacen y cómo suceden, ¿sí? Mire, le voy a decir cuáles son los pasos de estos procesos, de lo que sucede cuando eh, hay una sugestión ahí, cuando las palabras son muy constantes, cuando están usando las palabras para algo, tanto para el bien o para el mal, ¿verdad? Tanto de manera consciente como de manera inconsciente. No porque se digan las cosas de manera inconsciente significa que no hay efecto. Sí, porque usted dice, ay, es que una vez dije algo, pero no lo fue con mala intención. Bueno, aunque no sea con mala intención, ya hay un efecto. No se necesita la mala intención para crear un efecto negativo, porque no depende de su intención, depende cómo las está tomando la otra persona. Si usted dice algo con muy buena intención, pero la manera es equivocada, usted ya la regó, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se ejecutó allá en la otra persona algo negativo. Claro, dirá, pues bueno, no era mi intención, realmente pues yo no quería que sucedieran así las cosas. Claro, pues es que la persona no tenía dominio propio, no tuvo un filtro. Bueno, y habría que ver ahí qué pasó, ahí qué sucedió, y hay que ir a echarle un ojo ahí a la situación y ver qué podemos hacer. Pero esto que le acabo de comentar sucede más seguido de lo que se imagina. Miren, el primer nivel yo le puse aquí, ¿verdad? Se presenta un estímulo interno o externo, ¿verdad? Crítica, error o comparación, ¿verdad? Las comparaciones son sumamente, eh, eh, tiene un efecto muy fuerte, ¿verdad? El hecho de la comparación, a veces quienes sufren mucho la comparación son los hijos, ¿verdad? Son los niños. Cuando se les compara ahí con el primo, con el hermanito mayor, con el menor, ¿verdad? En base a los triunfos, a los logros y todo esto. Y las comparaciones, las críticas, que a veces dicen son críticas constructivas, no, hombre, ¿cuál constructiva? O sea, cuando es crítica y la crítica realmente no sirve, ¿verdad? En muchos de los casos. Si sirve algo, son casos muy aislados, pero vaya, todas las palabras hirientes que se digan tienen un efecto devastador. Todas las palabras con muy buena intención, pero que se dicen al y se va, tienen un efecto devastador. Las comparaciones, las críticas, los insultos, ¿eh? Toda cosa negativa disfrazada, generan todo este efecto profundo y desencadenan todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, no hay manera de que no suceda esto, ¿sí? Si estamos hablando frente a una persona que no tiene la facilidad del dominio propio, lo vamos a hacer garras y va a destruirse por dentro a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y literalmente a nivel físico, estamos creando enfermedades en la otra persona. Ya se da cuenta de la enorme capacidad y profundidad e influencia que tienen las palabras. Y esto que le estoy comentando es solamente una parte del alcance que tienen las palabras, hermano. Hay otros niveles que ni siquiera vamos a mencionar, porque pues no acabamos. Solamente que hay que tomar en cuenta todo esto, ¿va? Por lo menos aquí estamos, eh, a ver, hay alguien que quiere entrar. Aquí alguien me apareció, bueno, le damos acceso. Bueno, miren, el primero que le mencioné, sí se está escuchando, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo está el audio por allá, hermano? Perfectamente, hermano. Muy bien. Bueno, seguimos. Dice, la primera fase, ¿va? Se presenta el estímulo interno y externo, ¿va? Crítico, error o comparación. Segundo, surge un pensamiento negativo condicionado. Ya le había comentado, ¿va? Acerca de esto, del pensamiento negativo condicionado. ¿Qué significa
esto de que a veces nosotros estamos condicionados a ciertas cosas. Por eso es que hemos abordado varios temas acerca de cómo desaprender, porque es bien importante desaprender para que podamos tener dominio propio. Si usted quiere tener dominio propio, no lo va a poder tener si usted no desaprende las cosas negativas que ha incorporado. Usted tiene que dejar a un lado las vulnerabilidades para poder tener dominio propio, porque si no, no podemos tener dominio propio. Ok, cuando surge el pensamiento negativo, soy un inútil, siempre fallo, siempre la riego, hago las cosas mal, nunca voy a salir adelante. Bueno, ya estamos agregándole más condicionamiento, más aprendizaje negativo, ¿sí? Después, el cerebro libera neuroquímicos, ¿verdad? Que producen el malestar emocional. La dopamina se va para abajo, la serotonina se va para abajo y bueno, ahí ya entran los sentimientos negativos. Después, la emoción refuerza la conexión entre estímulo y pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando usted se sintió mal, se sintió ofendida, enojada, o la persona a la que hirieron se sintió enojada, viene a reforzar lo que escuchó. Entonces no se queda nada más en las palabras escuchadas, sino que se refuerzan por los sentimientos y las emociones, o sea que la condición se vuelve peor todavía. Ahora, le sigue el pensamiento y la emoción, se repite, ¿va? Creando un condicionamiento. Ahí es donde viene cierta especie de trauma, ¿verdad? Ahí cuando vienen las palabras mal dichas que dejan marcadas a las personas. Entonces, ¿a qué se refiere que quedan marcadas? Que quedan condicionadas. Hay niños que quedan condicionados por lo que les han dicho sus padres. Hay niños que quedan marcados por lo que les han dicho el papá o la mamá y ya no se levantan de eso. Y lo peligroso es que quedan condicionados. Significa que quedó un aprendizaje de inutilidad, un aprendizaje de incompetencia, un aprendizaje de que no puede, de que no es capaz, de que no es digno y de que no tiene la capacidad de salir adelante. Eso es condicionamiento. Y hay veces que entre las familias y todo suceden este tipo de cosas de manera inconsciente y dejan estragos, estragos. No para un año, 2 años, quedan para toda la vida. Ya ve por qué es tan importante tener que hablar de estas cosas. Porque se presentan cosas que están presentes toda la vida y a veces no estamos siendo conscientes de esto. Y a veces no sabemos cómo abordarlo, cómo repararlo. Ok, un paréntesis aquí. En el hecho del condicionamiento entra la reprogramación. La reprogramación es, bueno, hacer todo lo contrario. Ahí es donde entra la sugestión de cosas positivas, ¿verdad? Y podemos volver a condicionar a una persona que fue condicionado para lo negativo y podemos volverla a condicionar para lo positivo. Podemos reprogramarla para lo positivo, para que sus convicciones sean diferentes a las que ya tenía y que no le estaba dando buenos resultados. Por ejemplo, usted se topa con una persona pues muy afectada por lo que le han dicho, ¿verdad? Y tiene convicciones muy negativas. Si usted quiere hacer algo ahí al respecto, claro que se puede, por supuesto. Invierte usted estos procesos en el sentido de lo traslada a cuestiones que pueden ayudarle a su vida. Eres capaz, tienes el talento para hacer todas estas cosas, ¿verdad? Tienes las habilidades realmente para hacerlo. Claro, todo esto en una conversación, ¿verdad? En una charla, en una conversación. Y a veces no necesitan más de 3 minutos, 5 minutos para cambiarle toda la vida a una persona, ¿eh? Por solamente lo que usted dice. Y si la persona se fue convencida de lo que usted le dijo, puede que usted le esté cambiando todo lo que le resta de vida, ¿eh? Entonces, mucho tiene que ver con la forma, el momento, las formas y el momento, ¿va? Adecuado, ¿verdad? Claro, para esto añádele honestidad, para esto añádele que las cosas salgan del corazón, a esto añádale que usted creó condiciones favorables para que haya una buena comunicación, ¿sí? Que esto va a venir a reforzar la comunicación y
lo que la persona se puede llevar, ¿verdad? También. Bueno, lo que le sigue, pues el cuerpo empieza a anticipar la emoción sin el estímulo real, ¿verdad? Ahí es donde ya está el daño, de que la persona ya está dañada y en su imaginación está recreando escenarios por el recuerdo de lo que escuchó, de lo que le fue dicho, ¿va? Entonces, la persona se topa con una dificultad o con un reto y se acuerda que está convencido de que no puede, ¿sí? La persona anda por ahí en su vida, se integra en algún trabajo, se integra a un círculo de compañeros, le toca ciertas responsabilidades en lo que tenga que hacer, y ahí es donde va a batallar, es donde llegan las piedras de tropiezo, porque se va a acordar que si quería hacer las cosas, ahora ya no las puede hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que es un inútil. Y antes creía que sí podía, y ahora ya no puede. ¿Por qué? Porque ya descubrió que es un inútil, porque alguien se lo dijo. Y no puso un filtro y lo añadió como una realidad. Se convenció de ello y creó un condicionamiento. Entonces la persona ya opera en ese nivel, ya opera con ese instructivo. ¿Sí? Ok. Eh, Después, acuérdense, esto explica por qué no funcionamos correctamente después de esto, después del daño. Porque como ya está el condicionamiento, nos topamos con esos limitantes siempre que queramos salir adelante. Por eso a veces no salen las cosas bien, por eso los proyectos a veces no salen, por eso fallamos de la misma manera, por eso nos topamos con la misma piedra, por eso cometemos los mismos errores, porque nos topamos con los mismos limitantes cada vez que queremos hacer las cosas bien, por algo que nosotros permitimos que fuera un condicionante y un limitante en algo donde pues nos convencimos acerca de esto, ¿va? Entonces, después le sigue el hecho de que se vuelve un patrón automático de respuesta. Quiere decir que siempre vamos a estar actuando de esa manera cada vez que tengamos un reto, ¿va? Cada vez que tengamos que tomar una decisión. Esto afecta mucho en las tomas de decisiones. Son estorbos para poder tomar decisiones correctas, porque se va a anteponer la idea de que yo no estoy en la capacidad para tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque soy torpe. ¿Sí? Y ahí es donde ya la persona se la creyó y está convencido de que no puede y no debe y mejor se lo deja en manos de otra persona. Y ahí se generan mucho tipo de conductas, ¿verdad? Las conductas antisociales, las conductas introvertidas, la inseguridad personal, la personalidad ansiosa, la personalidad depresiva, la personalidad débil, ¿verdad? Que necesita siempre que alguien esté tomando las decisiones por ellos, que necesita siempre el cuidado de alguien más, que necesita alguien que siempre esté pensando por ellos porque piensan y creen que no pueden hacerlo. ¿Sí? Mire, abro otro paréntesis, hay algo que se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es un recurso que yo se los comparto para ustedes que son maestras, ahí para las clases dominicales. Es un recurso muy interesante, ¿verdad? Cuando ¿Qué significa? Que cuando nosotros queremos tener buenos resultados en cierto grupo o en cierta persona, usted simplemente le inculca a la persona ese comportamiento que usted quiere ver, al grado de que se convence que es verdad, que es real. Miren, se han hecho muchos estudios de esto, se han hecho estudios de niños, por ejemplo, con muy bajo desempeño académico, muy bajo, de lo peor, por muchas cosas, por diferentes factores. Y se les aplicó la estrategia del efecto Pigmalión. Entonces se empezó a tratar a las personas como personas capaces. Se les dio ese trato. Se les dejó de dar el trato del burrito del salón, el que no sabe, el mencito, el desordenado, el insoportable, el niño que no se porta bien, el niño latoso, el niño fastidioso. Se les quitó la etiqueta y se les empezó a tratar de la manera en que querían, cómo
querían ver esos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, si la conducta era a que el niño fuera más responsable, se le trató como una persona responsable. Si querían que el niño tuviera mayor coeficiente intelectual, ¿en serio? Increíblemente, se le empezó a tratar como una persona inteligente. Todos mejoraron, todos mejoraron en esos estudios aplicados. Empezó a haber mejoras muy significativas. Niños que no eran capaces de leer, niños que no eran capaces de comprender, de entender, dejaron de fallar, dejaron de cometer errores, porque se convencieron de algo diferente, porque los trataron de manera diferente y les hablaron de manera diferente. Por lo tanto, se reacondicionaron, ¿verdad? Su conducta cambió por el grado de convicción nuevo que habían adquirido. Entonces empezaron a pensar otras cosas de manera diferente y se convencieron de otras cosas. Y como les estaban dando otro trato, empezaron a vivir de una manera diferente. Esto funciona mucho en los grupos, en la familia, con los hijos y con toda persona. Pero si le seguimos poniendo la etiqueta, mire, poner etiquetas son piedra de tropiezo también, ¿sí? A veces lo dicen por ahí en manera sarcástica, en manera de burla, ¿va? Ya de una manera cotidiana, ¿va? Los apodos que les ponen a los niños, los apodos que de repente les ponen por ciertas dificultades que pueden tener, ¿verdad? Para vivir o para pensar. Y entonces viven marcados de esa manera y no cambian y no pueden mejorar. Y a veces los dan como casos perdidos, pero porque no se han hecho las cosas de manera diferente ahí con ellos. Y el niño o la persona llega a creer tan fervientemente en ello que se vuelve su realidad. Y al volverse su realidad, pues no pueden vivir de otra manera porque esa es su realidad. Ahora, el efecto Pigmalión es buscar, ¿verdad? Un trato diferente, al grado de que se convenzan de que son algo diferente. Si a mí me tratan como una persona inteligente, pues tengo que responder ante ello. Si ustedes la tratan a usted como persona inteligente, no le queda otra cosa más que responder ante ello y portarse a la altura de ese trato. ¿Sí? Si usted la tratan como una persona irresponsable, bueno, se va a entregar prácticamente a esto, porque esa es la realidad que está viendo. Ojo, por eso es bien importante aquí el dominio propio. El dominio propio se lleva de encuentro todo esto, ¿eh? Ya ni siquiera hace falta el efecto Pigmalión. El dominio propio se lleva de tajo todo esto. Ya ni siquiera hace falta ninguna muletilla, ¿va? Todas estas son muletillas, son maneras que podemos implementar para apoyarnos, ¿va? Son soportes, pero el dominio propio no necesita soportes, ¿eh? El dominio propio es como tal, el dominio propio, ahí ya no sucede absolutamente nada adverso. Ok, bueno, ¿qué le sigue? Eh, dice, se vuelve un patrón automático de respuesta, va. Ya nos volvemos robots. Ya estamos programados con ello, ya traemos ese chip, ya traemos esa programación, ya funcionamos así. Dicen por ahí, rama que crece torcida jamás, aquí dicen árbol que crece torcido, su rama jamás endereza. ¿Por qué cree que dicen eso? Porque es bien difícil cambiar si estamos en las mismas condiciones. Ahora, rama torcida, sí se puede enderezar. Si usted quería saber si era cierto o no, sí se puede enderezar, sí se puede. ¿Hasta qué edad se puede enderezar? Mire, las sinapsis obviamente se acaban a cuando ya la persona pues está muy perjudicada, ¿verdad? Obviamente hay ciertas edades en donde ciertas condiciones mentales son un poco diferentes, pero mientras haya actividad, el cerebro siempre va a estar trabajando. Así tenga 80 años, 90 años, la mente sigue trabajando en sus mismos procesos. Por lo tanto, la posibilidad de cambiar siempre está presente. Ahí va otra. Dice, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es mentira. Eso es mentira, claro que sí puede aprender maroma nueva.
Claro que sí, que cuesta un poquito más. ¿Por qué? Mire, no me acuerdo bien el nombre de lo que sucede por todo este periodo de años que ha vivido la persona. Hay un efecto ahí que engloba todo este periodo de 60 años, 50 años, pero que no es limitante para generar cambios, solamente que la persona está funcionando de acuerdo con todo lo que ha acumulado en su vida. Pero eso no es un estorbo para que se generen nuevos condicionamientos. Claro que si le va a costar un poquito más de tiempo, un poquito más de esfuerzo, sí, pero la mente sigue funcionando. Entonces, chango viejo puede aprender maroma nuevo, siempre, siempre, en todo momento. Así que no hay excusas, no hay excusas para esto, ¿eh? Nada, hermano, que ya no puedo cambiar. No, sí puede, por supuesto que sí puede, solamente que está condicionada a creer que no puede cambiar, porque mejor está pensando que sus 40 años, sus 50 años son significado de que ya no puede cambiar. Esto solamente es una convicción de usted, porque usted se lo está diciendo a usted. ¿Quién más se lo está diciendo? Solamente usted lo está creyendo. Usted es la única persona que lo cree. Entonces, ¿qué le sigue? El hábito mental influye en decisiones, relaciones y conducta. Claro, pues ya empezamos ya también a desparramar esta situación equivocada hacia los alrededores y algunas personas que nos rodean empiezan también a afectarse va por esto. Y acuérdese, mire, el modelado o el condicionamiento que podemos traer nosotros cargando también puede influir en los demás. ¿Por qué? Porque si estamos cerca de niños, estamos cerca de adolescentes, pueden ellos estar observando ciertos limitantes que nosotros traemos. Mire, en una familia puede haber una persona con ciertos limitantes mentales en donde ciertos miembros de la familia empiecen a incorporar esos limitantes. Hay padres de familia, miembros de una familia que padecen de hipocondría, ¿verdad? Que tienen una mentalidad programada a la enfermedad, programada a la depresión, y hay ciertos miembros se vuelven también depresivos y se vuelven enfermizos. ¿Por qué? Pues por el ejemplo que están dando, ¿verdad? Entonces la observación también nos puede condicionar, hay que tener cuidado, por eso es bien importante los filtros. Ya habíamos hablado acerca de eh, las impresiones, ¿verdad? Tener ese filtro, porque si no vamos a estar copiando el condicionamiento de la otra persona. Si la otra persona está condicionada a siempre estar enojado y que cree que todo lo va a resolver a golpes y a enojos y a gritos, ese es un condicionamiento, pues también quien está ahí cerca pues va a estar absorbiendo eso. Y si el papá era enojón, la mamá era enojona, pues los hijos también salieron enojones, porque si estuvieron ahí en casa por 10 años, 15 años, pues es lo que están aprendiendo. Sí, es el aprendizaje que se llevaron. Ay, que mi hijo salió bien enojón, pues sí, pues es lo que estuvo copiando. Claro, dirán, a ver, es que los hijos también tienen que cambiar. Bueno, es una cuestión de dominio propio, pero si no tiene dominio propio, solamente se va a entregar a la inercia del condicionamiento. La inercia del condicionamiento es que, pues bueno, uno me dio la gana de cambiar porque así soy. Así era mi papá, así soy yo. Así era mi mamá, así soy yo. ¿Cuántas personas hay en el mundo que piensan así? No, hombre, no, 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 increíblemente, bastantes. Pero nosotros no, porque somos cristianos, ¿verdad? Mire, dice ahí, el último, el sistema nervioso opera desde el programa sin necesidad de pensar. Cuidado aquí, porque aquí ya entramos a niveles de la conciencia cauterizada, ¿sí? Acuérdese, para esto hay niveles muy profundos. Yo nada más le estoy hablando de algunos, ¿eh? Pero hay niveles muy profundos. Acuérdese que una vez hablamos del inconsciente, ¿se acuerdan? Del inconsciente se van cosas muy empedernidas. Eh, Acuérdense, mente y cuerpo están conectados. Sistema nervioso está en todo el cuerpo. El sistema nervioso no está solamente en el cerebro. Dice, el sistema nervioso opera desde el programa sin la necesidad de pensar. A veces ni siquiera lo estamos pensando y ya estamos operando de esa manera. Ya no estamos ni pensando en lo que creíamos y ya estamos funcionando. Sí, una persona condicionada muchas veces, la mayor parte del tiempo, no se da cuenta que está condicionado. ¿Por qué? Porque esa es su realidad. ¿Sí?
Una persona que está programada al fracaso, programada a la enfermedad, programada a equivocarse, no se da cuenta que está programado a equivocarse, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es su realidad. Ah, claro, por supuesto, un trabajo interno de análisis nos lleva a darnos cuenta. Yo lo que le estoy diciendo en todo esto que estamos hablando es que usted pues haga un análisis y se dé cuenta de sus programaciones, sus condicionamientos. Y también, si hemos hecho algo de manera imprudente, darnos cuenta, pues, qué está sucediendo con tal persona con quienes nos equivocamos y ver de qué manera podemos reparar e invertir todo esto que ha sucedido. Por eso el tema va dirigido a lo que nos decimos nosotros y a lo que decimos para afuera. ¿Sí? Ok, hablemos un poquito eh, acerca de lo que decimos hacia afuera. Funciona de la misma manera, están los mismos procesos, ¿verdad? Mire, por ahí le compartí una imagen a la hermana Pali, esa vez si la puede poner. Hubo un experimento muy curioso, muy interesante de un científico que se llama Masaru Emoto. Masaru Emoto demostró, yo creo que por los años 60, 70 más o menos, no tengo exactamente el dato, un experimento en donde empezó a observar las moléculas del agua cuando al agua se le expone a estímulos negativos y positivos. Fíjese, esto que está poniendo aquí la hermana Pali son moléculas del agua, ¿verdad? Pero fíjese, cambian de forma de acuerdo a lo que están expuestos. Es una observación que se hizo en laboratorio bajo microscopio. Masaru Emoto todo esto lo describió en un libro. Creo que el libro y el estudio se llama, ¿cómo se llama? El lenguaje del agua, ¿va? Señales del agua, algo así se llama ahí el experimento. Y demostró estas imágenes para dar a conocer cómo cambia la estructura del agua cuando están sometidas a ciertos sonidos, ¿va? Ciertas frases. Entonces, es muy impresionante porque podía medirlo poniendo un vasito de agua y ese vasito de agua le ponía una palabra y la molécula de agua empezaba a cambiar. El vasito de agua lo acercaba a sí mismo y literalmente le hablaba al agua y después el agua era observada y generaba tipos de patrones diferentes. Por ejemplo, al vaso de agua o al contenedor del agua le hablaba palabras de amor, le ponía música, la expuso a palabras positivas y a palabras negativas y en cada palabra hacía una observación. Y cuando hacía una observación se topaba con una estructura diferente de sus moléculas. Acuérdense que el agua está compuesta por las moléculas del H2O, ¿verdad? Y veía estas moléculas cómo se comportaban y sorprendentemente cambiaban mucho de forma, ¿sí? Mire, le ponía el agua a la sinfonía de Mozart, ¿verdad? Usted sabe que la música clásica y todo esto y agarraba cierta forma. Ponía música ahí de John Lennon, ¿verdad? Porque había gratitud, ¿verdad? Palabras de paz y tenía ciertos patrones muy geométricos, muy bonitos. Estos son solamente seis de muchos patrones que mostró y que expuso en sus estudios, pero que pues son muy claros, ¿verdad? Pero también le expuso a palabras como estorbas, das asco, ahí tenemos cómo se hizo el agua, y si usted puede ver, las moléculas se acoplaron a una forma pues muy distorsionada. Abajo pues, le ponían, hay una imagen donde le ponían música de heavy metal. Usted sabe que es un estilo de música pues muy pesada, ¿verdad? Y que pues se la pasan gritando y la letra es muy agresiva y las moléculas se distorsionaban totalmente. Cuando era sometida el agua a palabras de gratitud, ahí tiene otra manera en que se presentaba y cuando las palabras eran referentes a paz, las moléculas del agua también agregaban otro tipo de estructura. Entonces, si se da usted cuenta, las estructuras más finas, más bonitas, mejor vistas, con mejores colores, eran las que y fueron las que fueron sometidas a palabras correctas, palabras de ánimo, palabras de aliento y se volvía feo, ¿va? Y de una manera de que no tiene ni forma, ¿va? Cuando son sometidas a palabras, ¿eh? Palabras, ya ni siquiera le daban toques al agua, o sea, palabras.
Las simples palabras hacía que las moléculas cambiaran. Y el resultado de las palabras negativas, pues, es de que daba ahí una estructura, pues, muy, perturbadora, ¿verdad? Se ve ahí muy feo y cómo se ve. Entonces, dice el Masaru Emoto, bueno, si esto le sucede al agua, ¿qué le sucederá al ser humano que está compuesto por 75% de agua? ¿Sí? ¿Qué le sucederá a la persona que escucha las palabras negativas o las palabras positivas si el agua le sucede esto en un vasito de agua? Y si la persona es 75% agua, ¿qué le sucede en su cuerpo cuando está escuchando cosas negativas? ¿Qué le sucede a la persona a la que usted ofende, a la que usted le dice algo negativo? ¿Qué le sucede a la persona en su cuerpecito cuando usted le habla palabras de amor, palabras de gratitud, palabras de paz? Imagínese el efecto a nivel molecular. Entonces, esto que le acabo de compartir es un experimento concreto como tal, con evidencia científica, que yo se lo comparto para que no quede solamente aquí en palabras, ¿verdad? Tenemos también el respaldo de lo que dicen las escrituras. Y aquí tenemos evidencia concreta de un estudio, como le digo, acerca de lo que sucede, entre muchos otros estudios, ¿verdad? Hay muchos otros, pero este es impresionante porque la observación de qué le sucede a las moléculas, ¿verdad? Y ya está bien más allá de comprobado que somos entre 65 a 75% agua, ¿verdad? Y agua me refiero, bueno, a todos los fluidos líquidos, ¿verdad? Del cuerpo, sangre, agua y bueno, todo lo que tenga que ver. Y en ello, pues acuérdense que el agua es también lo que almacena este tipo de información. Y todo lo que pueda circular en nuestra mente y cuerpo, pues bueno, lleva esa información a todo el cuerpo. Entonces, muy importante cuidar, pensar y ser conscientes acerca de lo que puede suceder cuando se utilizan las palabras de manera equivocada. Es muy interesante reflexionar acerca de esto, porque con esto logramos explicar muchas cosas que a lo mejor no habíamos entendido, no habíamos comprendido, tanto en los demás como en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, acuérdese, por simples palabras, el cuerpo puede enfermar, puede deprimirse y puede desarrollar actitudes que llevan a la persona a bloqueos interminables y estorbos interminables en su mente por las palabras. Las palabras pueden enfermar, como le digo, pueden enfermar el cuerpo, ya lo vimos, pueden enfermar la mente, pueden enfermar la conciencia, pueden destruir la percepción de la vida de una persona, pueden condicionar la vida de una persona durante toda su vida, puede echarles a perder todo el futuro de una persona también. Por eso es que en las escrituras habla tan fuertemente de lo que de la desaprobación acerca de los que son piedra de tropiezo, porque cuando alguien es piedra de tropiezo, en alguna palabra maldita, en una mala intención, bueno, la persona pues empieza a incorporar todo esto. Entonces empiezan a ejecutar todas estas órdenes, en el inconsciente se vuelve un condicionamiento y empieza a vivir de una manera diferente, limitante. Y para que la persona salga de esta, está bien difícil. Hay un proceso muy difícil para desaprender cuando las cosas están muy arraigadas. Es un trabajo muy grande lo que se tiene que hacer. Y si es consciente la persona de lo que tiene que hacer, porque una cosa es el esfuerzo de cambiar y otra cosa es que la persona sea consciente de que tiene que cambiar. Son dos cosas diferentes, que van de la mano. Primero tiene que ser consciente y saber y entender. Y otra, pues hacer todo el esfuerzo para cambiar. Todas estas cosas dos juntas es un esfuerzo monumental que pues tenemos que hacer, ¿verdad? A fin de cuentas. Pero
no todos tienen la disposición de hacerlo, ¿verdad? No todos tienen la facilidad de hacerlo y el interés de hacerlo también. Hay muchos que pues ya están entregados a su condicionamiento, están muchos entregados ya a su costumbre, ¿verdad? A su manera de pensar, que pueden cambiar, claro, si usted pones una persona bien empedernida en su manera de pensar y me preguntan si puede cambiar o no, sí, la cosa es que a lo mejor no quieren, ¿eh? La cosa es que a lo mejor tiene limitantes mentales de que cree que no puede y son limitantes muy arraigados y muy profundos. Y tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poderlos cambiar, sí, sí, claro que sí, pero sí puede, por supuesto. Si usted me cuenta de una persona que lleva 20, 30 años en la misma negatividad, sí, sí puede cambiar, por supuesto. Solamente que se vuelve muy difícil cuando los patrones de pensamiento aprendidos están muy enquistados en el sentido de que creyeron o piensan que no pueden cambiar o que no es necesario cambiar, ¿verdad? Entonces, yo a veces cuando tengo ahí mis pacientitos, les digo a veces, no todo depende del psicólogo, ay, así les presenten los mejores psicólogos del mundo y llegue la persona más fantástica a su vida a explicar las cosas. Si no quieren cambiar, no van a cambiar. No van a cambiar si no quieren cambiar. Y hay veces que hay personas que quieren la píldora mágica o que les busquen, encuentren un botón ahí en la cabeza donde nomás se aplane y todo cambió. No se puede, no es así. Hay que hacer un análisis acerca de qué traemos y ver si estamos dispuestos a querer cambiar, porque ahí va otra cosa. Hay veces que estamos enamorados de nuestros propios condicionamientos, ¿eh? Si usted está abrazando sus propios condicionamientos, déjeme decirle que si encima eso quiere cambiar, estamos en una contradicción muy, muy, muy pesada. Si la persona está muy enamorada de su propio condicionamiento, el cambio ahí está en chino, ¿eh? Déjeme decirle. Si la persona quiere cambiar, debe de dejar tener apego y amor por su condicionamiento. Y hay algunos que ya se aferraron a su condicionamiento, ya se aferraron a su manera de pensar, ya les desarrollan cierto amor, hay afecto a cómo son. Y ahí pues se vuelve más difícil, pero no imposible, no imposible, porque si hay algo que de repente hace las personas reacondicionarse en algo que tenían mucho efecto y mucho apego, es tocar fondo, porque ese fondo le da otra connotación a ciertos condicionamientos. Entonces ahí es cuando vemos otra realidad y ahí se desbaratan los condicionamientos. Esa es otra manera de desprogramarnos por medio de la destrucción del condicionamiento. Pero no pida usted eso, no vaya usted a esperar a que eso suceda. La destrucción del condicionamiento es cuando un, un suceso mayor o muy fuerte, muy impactante, viene a destruirlo todo, ¿verdad? Y ahí es cuando se nos caen los pilares del pensamiento. Ahí es cuando se nos caen ciertos valores, ciertas conductas y ciertas maneras de pensar. Cuando algo muy fuerte viene a derrumbarlo todo, ¿eh? Cuando algo muy, muy, muy complicado viene a barrer con nuestra vida. Y ahí es cuando ya ciertos condicionamientos empiezan a perder el equilibrio, pero esto es otra manera, ¿verdad? Pero vaya, no se lo pedimos, digo, no lo pedimos a Dios, ni se lo deseamos a nadie, nunca, ¿verdad? Normalmente buscamos de la manera más suave, ¿verdad? De la manera más tranquila, ¿no? Yo creo que pocos son los que dicen, Dios, tráeme la peste, va, para poder cambiar, o tráeme las langostas para poder cambiar. Yo creo que posiblemente sean muy pocas. Si alguien quiere la vía rápida, yo creo que esa sería la vía rápida, ¿verdad? Que algo nos haga tocar fondo. Pero normalmente no queremos eso, porque está duro esto. Y sí, cuando esto llega, sucede la destrucción del condicionamiento. Claro, claro que sí. Claro, Dios tiene el poder para destruir todo tipo de condicionamiento en cualquier persona, cualquier persona. Entonces, puede suceder, ¿verdad? No esperemos a que esto suceda, ¿verdad? Para poder cambiar, mejor, cambiemos de manera voluntaria,
con toda la buena disposición. Si hay algo que afinar en nuestra vida, pues bueno, busquemos paso a paso lo que tengamos que hacer para hacerlo. Entonces, a partir de aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda.